¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde ya estamos casi más de la mitad de nuestro curso. Y bueno, referente a lo que hablábamos sobre condiciones laborales, establecíamos algunas de las condiciones de esta parte de cómo el patrón tiene que otorgar un lugar y área de trabajo seguros. Y es aquí donde nosotros vamos a establecer esta parte de qué es un lugar seguro, para qué efectos necesitamos un lugar seguro en los centros de trabajo. Respecto a esto, bueno, establecemos que en cualquier ámbito del trabajo siempre va a implicar algún tipo de riesgo, algún tipo de accidente. Podríamos desarrollar cuando estamos estableciendo contacto con algunas sustancias o algunos materiales químico-orgánicos, esta parte de cómo vamos a estar en contacto y estar expuestos en esta condición. Sean ustedes bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Paulo Lara y bueno, vamos a compartir pantalla el día de hoy para que hablemos algo súper importante y sobre todo lo que implica esta condición de lo que son los riesgos de trabajo en materia de. Partiendo de un elemento importante que es que es un riesgo de trabajo, cómo se van a clasificar esas enfermedades, esos accidentes, materia del trabajo, que pudieran propiciar o pudieran provocar alguna incapacidad temporal, que la vamos a clasificar con el acrónimo IT, y la incapacidad permanente total, que vamos a denominarla con el acrónimo IPT, o bien la incapacidad parcial permanente, con el acrónimo IPP. Y ya en grados más graves, pues la muerte del trabajador, ¿sí? Que estas serían como las consecuencias materia laboral. Ahora bien, producto de todas estas consecuencias, bueno, se va a dar grados de indemnización. Por una incapacidad temporal se tiene que otorgar el salario íntegro, por una incapacidad permanente parcial un porcentaje sobre la incapacidad parcial total o en su defecto sobre la incapacidad parcial total acorde a 1095 días de salario mínimo. Estas bases van sobre el salario base, valga la redundancia, y con algunos límites legales. En caso de muerte del trabajador, ahí sí serán 2 meses del salario por gastos funerarios más 730 días. ¿Qué derechos tenemos como parte de los riesgos de trabajo? Bueno, pues hay gastos médicos, hay gastos de hospitalización, desde luego, hay gastos en esta parte de cómo nosotros también pudiéramos establecer eh, los medicamentos, los aparatos, estas condiciones de indemnización cuando ya no, el trabajador ya no es útil para la empresa. Y desde luego la creación de las comisiones de seguridad e higiene en el trabajo, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos que dentro de los centros de trabajo, pues debe de haber una comisión que proteja y sobre todo que haga hincapié en las medidas de seguridad para esos trabajadores. Bien, nosotros, repito, a lo largo de la vida laboral, el desempeño mismo de la vida laboral, pues no estamos exentos de alguna posibilidad de estar frente a un accidente de trabajo, adquirir alguna enfermedad que afecte ya sea de manera temporal o permanente esa capacidad de nosotros mismos para desempeñar nuestras actividades cotidianas a del trabajo. Es por ello que esta posibilidad se contempla ante la Ley Federal del Trabajo y se va a integrar en un título noveno llamado riesgos de trabajo y va a comprender de los artículos 472 a 415 de la legislación en materia. ¿Cuál será su concepto y su clasificación? Bueno, una definición general de riesgo es la proporcionada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos refiere a una contingencia o proximidad de un daño. Es decir, todos estamos expuestos, no nada más en el trabajo, en la calle, en el hogar, en un deporte, en la escuela, ¿sí? Y que aplicado al ámbito laboral, entonces sería esa proximidad de un daño o contingencias que se sufre con motivo
de la actividad cotidiana que el trabajador desempeña día a día. Para efectos de naturaleza jurídica, el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que riesgos de trabajo van a ser los accidentes y enfermedades a los que estamos expuestos los trabajadores en ejercicio diario o con motivo del trabajo. Entonces, este riesgo puede clasificarse tanto en un accidente como en una enfermedad de trabajo, ¿sí? De acuerdo igual con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un accidente se va a denominar como un suceso eventual o acción que involuntariamente va a recaer sobre el daño para las personas o bien sobre las cosas con las que se ocupan día a día. En esta parte, al llamar un acontecimiento eventual, tiene características sorpresivas porque nosotros no podemos predecir los accidentes, los podemos evitar, pero no los podemos predecir. El elemento principal y el presupuesto básico de un accidente de trabajo es el elemento sorpresa y sus consecuencias van a afectar en las capacidades motrices, físicas, mentales, cognitivas a ese trabajador para desempeñar su actividad con regularidad. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo va a definir al accidente de trabajo como toda lesión orgánica o a esa perturbación funcional de manera inmediata o posterior, o bien la muerte del trabajador que se produce repentinamente de acuerdo al ejercicio que está realizando en ese momento o con motivo de las actividades cotidianas del trabajo. En esta condición, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en donde se encontraba ese trabajador al momento de sufrir el evento. El propio artículo nos hace aclaraciones que se van a considerar accidentes de trabajo todos los que sucedan también al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al centro de trabajo y viceversa. Porque por ahí existe esa disyuntiva si también aplica ese tiempo efectivo de traslado o cuánto es el tiempo efectivo de traslado del domicilio hacia el trabajo o del trabajo hacia el domicilio. Recordemos que pudieran establecerse contingencias en materia de transporte, contingencias en materia del clima, algunas contingencias de fuerza mayor, pero para efectos de la materia laboral, generalmente cuando se hace la primera entrevista, el Departamento de Capital Humano o llamado Recursos Humanos también hace esa pregunta al momento de realizar la entrevista, que es el tiempo que hacemos los trabajadores de traslado del domicilio al centro de trabajo. ¿De acuerdo? Hay una jurisprudencia que complementa ciertas definiciones y sobre todo que el accidente de trabajo, aquí dejo el rubro y dejo la época para que ustedes la revisen a fondo y vean qué es un accidente de trabajo y cuáles son sus elementos. Porque de acuerdo a su concepto y clasificación, el trabajador debe sufrir una lesión para que se considere accidente. Esa lesión tiene que originar en forma directa una perturbación permanente o temporal o en su defecto la muerte del trabajador en casos más graves. Que esa lesión sea ocasionada durante el ejercicio o las actividades cotidianas materia del trabajo. Que el accidente también pudiera producirse de traslado del trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo o viceversa, y en donde se sufran estas lesiones, ¿sí? Ahora bien, se hace esa parte de mención en 3 y 4 elementos. O sea, en los elementos 3 y 4 se hace esa disyuntiva en lo que implica que puede estar presente alguno de los dos elementos, es decir, son requisitos indispensables los elementos uno y 2 y alguno de los últimos 4. Es decir, para poder clasificar un accidente, el trabajador necesita sufrir una lesión. 2, que esa lesión le origine en forma directa la muerte, que son los casos más graves, o en su defecto, una perturbación permanente o temporal, complementado con esas disyuntivas del elemento 3 y 4, que esa lesión se haya ocasionado con algún motivo específico del trabajo. Pero vamos a ir precisando ahí las negligencias de los trabajadores. Y sobre todo que el accidente pudiera en muchos casos, quizá aquí casos muy aislados, que se produzca del trabajador
directamente de su domicilio con respecto del traslado al centro de trabajo. ¿De acuerdo? Siendo así que el accidente de trabajo se necesita, ya conjugando los cuatro elementos, es necesario que el trabajador sufra una lesión que le origine de forma directa la muerte o una perturbación permanente o temporal, y que dicha lesión se origine durante, en ejercicio o con motivo del trabajo o en el traslado directo del trabajador del domicilio al centro de trabajo y viceversa. ¿De acuerdo? Por otra parte, ¿qué se define como enfermedad? Bueno, pues es alteración más o menos grave a la salud física o mental, ¿sí? El artículo 475 refiere que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de una acción continuada, de una causa que tenga su origen con motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios, ¿sí? De acuerdo con esta definición del artículo 475, enfermedad de trabajo siempre va a ser el resultado de esa acción continua y permanente sobre agentes que están interactuando con el trabajador con motivo de la prestación de un servicio o que la gente presente en medio del trabajador, esos elementos por los cuales va a desempeñar su labor cotidiana. La propia Suprema Corte establece lo siguiente. Bien, entonces, de acuerdo con las definiciones de enfermedad del trabajo, es ese resultado. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que de acuerdo con esta definición, esa condición tiene que ser esencial para que se origine o se derive ese servicio y sobre todo que exista esa relación causa-efecto con respecto de un ambiente laboral, en tanto que el vínculo y las condiciones deben constituir factores que determinen, de acuerdo con los departamentos de salud en el trabajo que hacen al Instituto Mexicano del Seguro Social, calificar una enfermedad como profesional, ¿no? O bien calificar la enfermedad o el padecimiento respecto del ambiente laboral con el que se ha estado en contacto, y sobre todo que sea fehacientemente demostrado por el trabajador. Ahora, el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo complementa la definición del criterio jurisprudencial al señalar que las enfermedades de trabajo son consideradas de acuerdo al contenido de la tabla que establece el artículo 513 y sobre todo la propia tabla de enfermedades de trabajo. Algunas enfermedades, vamos a hablar muy general porque sí es muy amplio esta tabla de enfermedades, pudieran establecer elementos generales, elementos o ejemplos específicos y cómo, a qué ramo puede aplicar. La neumoconicosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos, humos de origen animal, vegetal o mineral, como enfermedad general van a establecer ejemplos específicos de afecciones debidas a la inhalación de polvos de lana, cannabidiosis. ¿En dónde se aplica esto? Pues en los trabajadores que tienen a su cargo industria textil o demás manipuladores del producto textil, trabajadores de la industria del cáñamo, ejemplo también. El siguiente criterio general es la dermatosis, que de acuerdo con la afección número 48 de la tabla de enfermedad del trabajo, esta acción es por calor y se va a dar aplicabilidad en los herreros fundidores, caldereros, panaderos y otras condiciones. El elemento 58 nos va a dar que por benzol y demás solventes orgánicos va a establecer la aplicabilidad a trabajadores del sector textil, los que se dedican a fabricar hules, las tintorerías, los abonos, cementos, entre otras condiciones que puedan afectar la piel. Cáncer. El elemento 153 y 155 va a marcar cáncer broncopulmonar en el aspecto de los trabajadores que están al servicio de la minería o los diversos que no se especifican. Y la dermatosis en el elemento 48 por acción de calor, se repite aquí, los herreros, fundidores, panaderos, etcétera. Enfermedades endógenas, como por ejemplo la neurosis, que son los pilotos, aviadores, telefonistas y otras actividades. Yo aquí en la neurosis ya agregaría una condición más general. ¿Por qué? Porque en esta parte ya también los oficinistas empiezan a establecer estas condiciones de neurosis.
¿sí? Trastornos de ansiedad, depresión, incluso ya va derivado también a enfermedades que están comprometiendo la salud física, ¿de acuerdo? De acuerdo con el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, se señala que cuando se presenta un riesgo hay consecuencias como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total o bien, en casos más drásticos, la muerte del trabajador. Esto lo habíamos visto al inicio de la sesión con los acrónimos IT, IPP, IPT y la muerte del trabajador. ¿Qué consecuencias hay? Pues aquí están incapacidad temporal, que el maestro Dávalos nos las va a definir como esa disminución o pérdida de la aptitud para el trabajo, como consecuencia de una alteración anatómica o funcional del cuerpo, perdón, del cuerpo humano. El artículo 478 nos señala que incapacidad temporal va a ser la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial, total o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. En esta condición, para poder establecer una disminución de la capacidad temporal para realizar el trabajo, esta incapacidad es curable y no deja secuelas posteriores. Es decir, esta incapacidad puede ser a lo mejor alguna cortadura, alguna lesión cutánea, alguna quemadura superficial, alguna condición, no sé, alguna mayugadura, alguna machucadura, entre otras condiciones, porque finalmente esas lesiones pudieran establecer un parámetro de 15 días como máximo para ser curables. Ahora, la incapacidad parcial permanente. La señala el artículo 479 de la Ley Federal del Trabajo con esa disminución o de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, ¿sí? Entonces, en esta condición, la incapacidad parcial viene a especificar que esta disminución ya no se recupera, esta disminución de la capacidad ya no se recupera, pero puede permitir al trabajador que desempeñe su actividad habitual u otra desempeñando nuevas capacidades o aptitudes. Un ejemplo de ello es la amputación o la pérdida de alguna parte del cuerpo que considere extremidad a la movilidad o las funciones de ella, como puede ser la pérdida total de una mano, la pérdida parcial de la misma, algunos dedos, algunas falanges, algunas extremidades como es la pierna, por ejemplo, ¿sí? Ahora, probablemente ese trabajador ya no pueda desempeñar su trabajo, como por ejemplo aquí en la lámina estamos estableciendo el chofer de un camión repartidor, pero que en ese sentido hay personas que puedan trabajar todavía al servicio de la conducción de vehículos, aún faltando alguna especialidad, ¿sí? O sea, quizá no lo imposibilita del todo, pero no sería lo más ortodoxo dejarlo ya a cargo, a lo mejor de maquinaria pesada. ¿Sí? Incapacidad permanente total. El artículo 480 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que es esa pérdida permanente, esa totalidad de facultades o aptitudes que ya van a imposibilitar a cualquier persona desempeñar el trabajo por el resto de su vida. Es decir, que el trabajador ya no va a poder trabajar dentro de la empresa. Esta incapacidad ya no es reversible. El trabajador no vuelve a recuperar su capacidad para prestar un servicio. La ley federal del trabajo puede ser esa amputación total, o sea, como por ejemplo perder las piernas, perder ambos brazos, perder la vista, por ejemplo. También pudiera ser una condición perder el oído. Entonces, la ley federal del trabajo no define un término que pueda implicar grado de complejidad, sobre todo por esas condiciones religiosas o sociales que pueda conllevar, pero una definición real de lo que es esta parte de la incapacidad reversible debe de estar al servicio siempre de protección del trabajador. Ahora, la muerte, ya que es el caso más grave, nos los define la Real Academia de la Lengua Española como esa cesación o término de la vida. Para efectos forenses, penales, no nos vamos a tocar ahí, porque repito, esto ya sería más
más ambiguo y más amplio de explicar. Una definición muy sencilla de la muerte es esta cesación o término de la vida. Y sobre todo, que aquí con motivo del trabajo el empleado pueda perder la vida y sobre todo que esa muerte quizá no pueda ser inmediata, no fue inmediata, sino que puede ser precedida por algunas de las causales de incapacidad que establecen los artículos 479 y 480 de la propia ley, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la incapacidad temporal permanente, la incapacidad parcial, no van a llevar directamente a una muerte, quizá, pero sí sucede, consecuencias de esas incapacidades o de esos accidentes o de esos riesgos. Pero también pudiera ser una muerte inminente, una muerte que ya no estuvo en manos ni de las autoridades laborales, ni mucho menos del trabajador. Por eso decía yo al inicio de la sesión también que el elemento básico, el presupuesto básico de los accidentes de trabajo es el elemento sorpresa. Ahora, desde luego que hay indemnizaciones por riesgos de trabajo calificados, por supuesto. ¿No? ¿Por qué? Porque uno de los derechos que tiene el trabajador que ya ha sufrido un riesgo de trabajo es recibir indemnización correspondiente porque ha quedado imposibilitado, porque ha quedado incapacitado para desempeñar ya sus funciones parciales o totalmente funcionales, o bien se privó de la vida. Estas indemnizaciones deben ser pagadas directamente a los trabajadores y en los casos de muerte en los que procede el siguiente orden. El cónyuge o la cónyuge supérstite, sea condición de concubinato o matrimonio, será con una incapacidad del 50% o más. Y cuando se tengan hijos menores de 16 años o los mayores que tengan alguna discapacidad o incapacidad del 50% o mayor. En el supuesto B, los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas a menos que se demuestre que no dependían económicamente del trabajador. ¿Por qué? Porque de repente también ese trabajador pudiera tener dos o más familias. O también hay personas que se quieren pasar de listos y bueno, quieren acceder a esas prestaciones de indemnización del trabajador. A falta de los cónyuges supérstites, concurrirán las personas mencionadas en los incisos A y B, pero si la persona con la que el trabajador vivió sus últimos 5 años y además procreó hijos, en una relación de concubinato, también puede acceder. Por eso lo refiero. Hay trabajadores que tienen más de dos familias. Pudiera ser que el supuesto A nos hable de matrimonio con hijos menores de 16 años, que el supuesto B en relación con el A y el C haya una cónyuge o un cónyuge que vivió por 5 años con ese trabajador y además se procreó hijos. O sea, en todos los supuestos, todos tienen derechos a las indemnizaciones de riesgo de trabajo. El inciso D no marca que a falta de los mencionados en los dos primeros incisos, se concurre junto con los concubinos a esas personas que dependían económicamente del trabajador. Y en el inciso E, que si no existe ninguna de las mencionadas, será el Instituto Mexicano del Seguro Social quien acceda a esa indemnización por parte del trabajo. Ahora, en el supuesto que el riesgo de trabajo provoque al trabajador una incapacidad mental, la indemnización se debe entregar a la persona, a cualquiera de las personas anteriormente mencionadas, siempre y cuando quede a cargo del cuidado del trabajador. Ahora bien, de acuerdo con los numerales 484, 485 y 486 de la propia ley, esas indemnizaciones se deben calcular de acuerdo al salario diario, no al salario integrado, al salario diario que recibía ese trabajador al momento de sufrir el riesgo. Y desde luego, acceder a los aumentos posteriores que se hagan al momento de determinar el grado de incapacidad y sobre el salario que recibía al momento de su muerte o bien de la separación de la empresa. ¿De acuerdo? Obviamente, como lo referí, este salario tiene un límite, que es el salario mínimo. Y es que el salario máximo es de 2 veces el salario mínimo de acuerdo al área geográfica que corresponde. Entonces, para la zona A, aquí esta lámina la vamos a cortar más adelante porque ahora el salario diario
ya está más arriba, ¿sí? Hasta el año 2008 el salario A era de 105 pesos con 18 centavos y el límite de un salario mínimo era 52 pesos con 59 centavos. Entonces, si el trabajador ganaba 105.18 pesos diarios, se calculará tomando como base la cantidad de los dos salarios base. Desde luego que hay circunstancias de que permiten al patrón quedar exento de la responsabilidad del pago de indemnización de trabajo por las siguientes hipótesis. Que el trabajador se encontrase en un estado de embriaguez o bajo influjo de narcóticos, drogas, tratamientos, ¿de acuerdo? Ahora, que por otro lado, ese trabajador pudiera estar bajo un tratamiento farmacológico, pero tiene que haber habido prescripción médica. Y si el trabajador no dio aviso a ese patrón, pues obviamente el trabajador queda exento. Que la lesión haya sido causada con toda la intención del trabajador o por una persona ajena a él, una tercera persona, de común acuerdo con el trabajador, ¿sí? Porque de repente también hay trabajadores que se provocan la lesión. Y desde luego que la lesión haya sido resultado de alguna riña o el intento de suicidio. Por eso es importante cuidar la salud mental de los trabajadores, por eso es importante cuidar las herramientas de trabajo, es importante en ese sentido también proporcionar el EPP adecuado. ¿Y qué es el EPP? El equipo de protección personal. A su vez, también el Instituto Mexicano del Seguro Social queda exento de pago si es que tiene el trabajador inscrito, y siempre y cuando se haya encontrado al corriente de las cuotas patronales. Esto lo establece el artículo 53 de su legislación, y el cual se va a producir de la siguiente manera: que el patrón haya asegurado a los trabajadores al servicio con permisos de trabajo, también queda relevado de los términos que señala la ley del Seguro Social y sobre todo del cumplimiento, responsabilidad de la clase de riesgos que establece la ley del trabajo. ¿Sí? Aquí es cuando el seguro va a exentar también al trabajador, porque el Seguro Social asumirá parte de la indemnización. Ahora, en ciertos casos, el patrón no se libera de esa responsabilidad cuando el trabajador explícita o implícitamente asume los riesgos de trabajo porque el accidente haya sido ocurrido por torpeza, negligencia, descuido, imprudencia del propio trabajador o, en su defecto, imprudencia o negligencia de los terceros involucrados. ¿Sí? Entonces, esta parte de los derechos de los trabajadores que sufren riesgo de trabajo están establecidos, ¿no?, en el artículo 487. ¿Y a qué tienen derechos trabajadores? Bueno, en la fracción primera, a que se les atienda en servicios médicos y se les proporcionen, en caso de ser necesarios, servicios quirúrgicos, a una buena rehabilitación, a hospitalización cuando el caso sea grave y lo requiera, a medicamentos y material de curación, a que en momentos ya en donde las extremidades hayan sido perdidas en su parcialidad o totalidad, acceder a servicios de prótesis y ortopedias necesarios, y sobre todo a la indemnización que fija el presente título, es decir, el título 9. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, en estas condiciones también la indemnización debe cubrirse todos los demás gastos, es decir, que la indemnización no está destinada nada más a cubrir los gastos generados por ya el riesgo de trabajo, sino también que se trata de una forma de recompensar económicamente al trabajador, más bien, corrijo, de compensar al trabajador por esa disminución a su capacidad física o mental que haya sufrido. Entonces, en esta tesitura, el trabajador que sufra ese accidente también debe ser obligado al patrón a satisfacer los derechos de sus trabajadores. Y sobre todo, si el patrón no ha cubierto las cuotas patronales ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, el patrón es quien asume los gastos mencionados en estas 6 fracciones en su totalidad. ¿Por qué? Porque es obligación de los patrones proporcionar el seguro social desde el primer día y sobre todo proporcionarles esos servicios, y es que no los tiene asegurados a los trabajadores. Ahora bien,
Derechos que el trabajador también asume, experto del título, son que una vez que haya recuperado la salud, regrese a su puesto de trabajo y sobre todo, siempre y cuando ocurran los plazos más un año contado a partir de la fecha en que se presentó la incapacidad. Conforme al principio de estabilidad en el empleo, si los trabajadores llegáramos a sufrir una incapacidad temporal o permanente, es responsabilidad del patrón mantener nuestro puesto de trabajo y solicitar a lo mejor empleados temporales que pudieran cubrir la vacante momentáneamente. Pero también el trabajador debe seguir desempeñando su trabajo habitual, por eso es un derecho solicitable. Y sobre todo, si el patrón se niega, pudiese proceder una demanda por despido injustificado. Aquí deberíamos revisar lo visto en la clase anterior respecto de las suspensiones temporales con motivo de trabajo. ¿En qué momentos aplica una suspensión temporal o en qué momentos ya aplica la terminación o rescisión del trabajo? ¿Sí? Ahora, que se le proporcione algún otro trabajo dentro de la empresa si es que esa incapacidad ya lo limita a realizar la actividad que desempeñaba cotidianamente. El principio de estabilidad de empleo también establece que el trabajador que haya ofrecido, perdón, que haya sufrido un riesgo de trabajo, debe de seguir laborando de acuerdo a sus nuevas condiciones físicas. ¿Sí? Ahora, respecto de este tema, nosotros también establecemos que en los centros de trabajo tiene que haber algo que se llama reglamento interior. Y en ese reglamento interior tienes que estipular todas las condiciones habidas y por haber de los riesgos de trabajo. ¿Cuáles son las condiciones que tú debes respetar respecto de tu estadía en ese trabajo? En esa parte, obviamente los trabajadores necesitamos ser responsables de cuidar nuestra salud. Debemos ser responsables de cuidar cómo estamos trabajando respecto de nuestras responsabilidades diarias. ¿Sí? Debemos estar conscientes que todo trabajo, desde luego, va a implicar un riesgo, pero que nosotros debemos evitar esos riesgos. ¿Sí? O cuando menos, eh, o sea, los accidentes, repito, no son predecibles. Los accidentes se pueden evitar. Para eso es importante capacitar al personal, hacerle ver que hay un reglamento interior de trabajo y hacerlo cumplir, hacerlo valer, porque de esta manera se va a proliferar el cuidado de la integridad física, mental, corporal y desde luego de la vida misma de los trabajadores. Ahora bien, para ello se van a integrar esas comisiones integradoras del trabajo, es decir, esas comisiones que se crean en los centros laborales para proteger no nada más los siniestros, sino también proteger al trabajador de esas condiciones que nosotros pudiéramos propiciar como, como parte de esas condiciones que hacemos día con día. Entonces, en esta tesitura, las comisiones permanentes del trabajo va a establecer esas directrices de cómo nosotros vamos a mantener la seguridad y la integridad física de los trabajadores para evitar llegar precisamente a un riesgo, a una enfermedad o bien a la muerte del trabajador. Sus antecedentes datan del 13 de abril del año 2011, cuando la Secretaría del Trabajo y Servicio Social hace una publicación en el Diario Oficial de la Federación con la norma mexicana 0, NOM 019 STPS 2011, en donde constituye, integra, organiza y da funcionamiento a las condiciones de seguridad industrial. Es así que entra en vigor a partir del día 13 de julio del año 2002, es decir, 3 meses después. Y la norma establece que es una obligación del patrón establecer y proveer los medios necesarios para que las comisiones de seguridad e higiene deben realizar consultas para apoyos informáticos desarrollados por la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
que se deben de aplicar las normatividades a los centros de trabajo para evaluar los cumplimientos de las mismas normas y sobre todo elaborar programas de seguridad y salud en el trabajo que protejan, repito, la integridad física, mental, corporal y sobre todo la propia vida del trabajador. Para una mayor comprensión e interpretación de la NOM ya mencionada o de esta NOM 019, es importante establecer las siguientes definiciones. ¿Qué entendemos por accidente de trabajo nuevamente? Que es toda lesión orgánica o esa perturbación funcional que va a ser inmediata o posterior y que puede derivar en la muerte del trabajador, o bien que por ese accidente de trabajo el trabajador pierda la vida. Y repito, se va a producir repentinamente en el ejercicio o motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tipo que se preste. Una vez más, el presupuesto básico en el accidente de trabajo es el elemento sorpresa. Estas comisiones también definen a los actos inseguros, que son esas acciones realizadas por el trabajador que implicaron una omisión o una violación a los métodos de trabajo que se determinan en el reglamento interior. Los agentes intervinientes, aquellos agentes físicos, químicos o biológicos que por ausencia o presencia de un ambiente laboral o en el ambiente laboral afecten la vida, la salud o bien la integridad física de cada uno de los trabajadores que hacen a la empresa. Por condiciones inseguras, nos va a establecer que son aquellas que se derivan de la inobservancia o desatención misma y que pueden conllevar la ocurrencia de un accidente o enfermedad del trabajo y a su vez provocar daños materiales. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con estas condiciones inseguras. ¿Por qué? Porque cualquier desatención, sobre todo cuando se está trabajando con maquinaria, cuando se está trabajando con solventes, con algunos polvos, algunos químicos, podemos desatar estas consecuencias a la manera insegura que se está trabajando. Entonces, en esa parte, el trabajador per se necesita siempre estar consciente de qué implica su trabajo. Necesita también establecer ese grado de cómo ser responsable con sus actividades cotidianas, cuidarse. Lo principal es cuidar y subsecuentemente establecer esos parámetros de observancia general de cómo debe utilizar los insumos que le son proporcionados en los centros de trabajo. ¿Para qué? Para que la gente, ya sea físico, químico o biológico, no pueda afectar su salud, ni mucho menos lo prive de la vida. Para que esos actos inseguros sean predecibles, sean prevenidos y sobre todo que no se proliferen los accidentes de trabajo que día a día aquejan a los centros laborales. Entonces, hay otra definición que me proporciona la NOM. Condiciones peligrosas. Esas condiciones peligrosas son aquellas características inherentes a instalaciones del trabajo, procesos, maquinaria, equipo, herramientas o materiales que utilice el trabajador que pudieran ser agentes determinantes y puedan provocar un incidente, accidente, enfermedad del trabajo o bien daño material al centro del. Desde luego, nos va a definir a la enfermedad del trabajo como todo estado patológico derivado de la acción continuada sobre causas que tengan su origen o motivo en el trabajo y que en medio de esto el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Entonces, en esta condición, muchachos, hay que entender mucho cómo estamos llevando a cabo esta parte de la seguridad y la higiene. En México se tiene algo que se llama compliance corporativo. Me voy a meter aquí un poquito en temas de criminología. Y esta parte de la criminología corporativa nos va a determinar estas condiciones de prevención
sobre accidentes, sobre riesgos, sobre actos inseguros, sobre agentes que pudieran ser agentes vulnerantes o agentes intervinientes en esa ausencia o presencia de un buen ambiente laboral y sobre todo que van a comprometer o puedan afectar la vida misma del trabajador, que puedan dar esa condición de afectar a la salud física, mental y corporal. ¿Sí? Ahora bien, en esta parte, el compliance corporativo establece ciertas condiciones en todos los departamentos que operan a las organizaciones y sobre todo, ese compliance va a establecer efectos previsorios sobre cómo deben de operar los trabajos. Es muy importante establecer que dentro de esta parte, nosotros pudiéramos estar expuestos cada día, cada día. Pues, ¿sí? Sin embargo, es tarea de nosotros y de cada uno de los integrantes de la empresa establecer cómo debemos trabajar a la par de los patrones, esa parte de la prevención de los accidentes de trabajo. Para ello, necesitamos de las inspecciones de trabajo y sobre todo que de acuerdo al artículo 540 de la Ley Federal, se establezca la inspección de trabajo como vigilar el cumplimiento de las normas que hacen al trabajador, facilitar la información técnica y asesorar a los trabajadores y patrones sobre cómo se está operando esa parte de las empresas, ¿sí? Cómo los patrones también, sobre la manera en que más convenga esas violaciones a las condiciones laborales, las condiciones mínimas del trabajo o con motivo del trabajo. Realizar estudios y acopiar luego todas las inspecciones que requiera la autoridad para evaluar cómo es el estado físico, cómo es el estado mental y las instalaciones en qué estado se encuentran respecto de los establecer eh, que solo los trabajadores y patrones no nada más puedan dar testimonios, sino también sus propios trabajadores o compañeros sobre la aplicabilidad de las normas. Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea complicada. ¿Por qué? Porque finalmente las condiciones inseguras sí de repente establecen esa parte de cómo yo voy a estar trabajando, ¿no? Y sobre todo, cómo voy a estar relacionándome con esta abstención de medidas eh, cuando se puedan ocurrir incidentes. Ahora, dentro de los incidentes mismos, pues establecemos que son esa parte de cómo el trabajador puede ocasionar daños a las instalaciones de trabajo, a la maquinaria, al equipo, herramientas, todos esos insumos que le son proporcionados. Y o bien interferir en los procesos o actividades, pero sobre todo que esos procesos o actividades se puedan ver derivados de provocar lesiones a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, obviamente, esas lesiones o esas actividades de carácter negligente que ya provocaron un incidente deben ser investigadas, deben de ser eh, investigadas para sancionar a esos trabajadores que incurrieron en una falta o en una falla, pero también adoptar medidas preventivas pertinentes de acuerdo al compliance temporal. Ahora bien, riesgos de trabajo los va a definir esta comisión como aquellos accidentes y enfermedades a los que estamos expuestos los trabajadores con motivo del ejercicio materia del trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte, bien. Entonces, en esta parte, establecer que los riesgos de trabajo son esos accidentes y enfermedades a los que vamos a estar expuestos, pero la importancia de la Comisión de Higiene y Seguridad es un organismo bipartito que se va a conformar por el número de representantes de los trabajadores al servicio del patrón y por el patrón mismo o por alguna mesa directiva que el patrón también nombre. Desde luego que tiene por objeto investigar causas de accidentes y enfermedades. Y por otro lado,
proponer medidas para prevenirlos y a su vez vigilar que se cumplan esos ámbitos de la Comisión de Higiene y Seguridad Industrial. Para ello, pues existe el Reglamento Interior del Trabajo. ¿Sí? La Ley Federal del Trabajo también prevé que esta formación de comisiones de seguridad y higiene industrial deben existir en todos los niveles de las empresas, de carácter privado, de carácter público, de carácter estatal y una nacional, que a su vez esas disposiciones son tomadas, sí, por un reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente del trabajo, que en su capítulo 2 intitula de las comisiones de seguridad en el trabajo, y del título cuarto, organización de la seguridad e higiene del trabajo. Aquí tenemos en esta tabla que es una comisión consultiva nacional. ¿Cómo se integra? Pues existirán dos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dos representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, seis representantes de organizaciones nacionales o de trabajadores, organizaciones patronales también, seis representantes, y cada uno de ellos sus respectivos suplentes. ¿Qué principales atribuciones deben de tener? Opinar y elaborar anteproyectos de normas sobre seguridad e higiene, proporcionar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reformas que adicionen esos reglamentos en la materia, que se realice el estudio y las propuestas sobre medidas, perdón, el estudio y las propuestas sobre medidas preventivas de riesgos de trabajo y la difusión de estas. Practicar estudios materia de seguridad, higiene, sobre todo, perdón, medio ambiente laboral. Las comisiones consultivas estatales y de la Ciudad de México, antiguamente llamado Distrito Federal, pues están integrados por el gobernador del estado o bien el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por un representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por una representante o una representatividad de la Secretaría de Salud, por un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, dos representantes del sector obrero, dos representantes del sector patronal y, desde luego, respectivos suplentes. ¿Qué atribuciones tienen? Presentar ante la Comisión Nacional Anteproyectos de Normas, o sea, exactamente lo mismo. Promover estudios, materia y someterlos a consideración de la Comisión Nacional, que se someta a estudio y propuestas también sobre medidas preventivas de riesgos de trabajo, se difundan y proporcionar a la Comisión Nacional las reformas y adiciones de la reglamentación en materia. Comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. No se especifica la cantidad de integrantes. Estos pueden ser por representantes del gobierno, trabajadores y patrones. ¿Qué atribuciones tienen cada uno de ellos? Pues investigar las causas o los motivos de los accidentes y enfermedades de trabajo, que se vigile el cumplimiento de las reglas y las normas en materia de seguridad e higiene y reportar cualquier violación. Por último, proponer al patrón medidas previsorias sobre seguridad e higiene. Es decir, en este apartado analizamos que el trabajador sí puede ser víctima de un riesgo de trabajo. ¿Sí? Sí estamos analizando que nosotros podemos ser víctimas de enfermedades y sobre todo qué consecuencias jurídicas implican la realización o la mala realización de una relación de trabajo. O sea, en esta parte, jóvenes, nosotros necesitamos establecer parámetros muy sensibles de cómo estamos estudiando a la materia laboral, sobre todo cómo estamos ejecutando esta participación de los trabajadores para proteger su integridad física. ¿Sí? O sea, cómo nosotros vamos a estar estableciendo comisiones que pudieran proteger a los trabajadores sobre esta parte. Es decir, nosotros somos importantísimos en la materia prima, sobre todo para el capital humano del trabajo, pero desde luego, nosotros debemos establecer cómo esta parte de los objetivos primarios del trabajo, cómo establecer esas disposiciones sobre accidentes y enfermedades.
cómo establecer que el patrón sí debe ser responsable de la seguridad, de la higiene en la prevención de los riesgos, pero que de acuerdo a estos reglamentos y las normas internacionales o las normas mexicanas, es obligación también de los trabajadores observar medidas preventivas. Es obligación de los trabajadores observar esa parte de la capacitación constante y atender a los establecimientos y estatutos de las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos establecer que de acuerdo a la existencia de la idiosincrasia, esa parte de cómo quitar esos sesgos en cuanto a la producción de los trabajadores. Entonces, obviamente nosotros necesitamos mucho de cómo se van a establecer esas condiciones laborales. Nosotros necesitamos también aprender a respetar los reglamentos. Necesitamos siempre ser esa parte de cómo las comisiones deben atender a fijar a este reglamento interior de trabajo. O sea, obviamente el reglamento interior de trabajo es un documento súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos esos parámetros de cómo la seguridad y la higiene industrial tiene esos alcances de cómo, de cómo proteger al trabajador en su día a día. Sin embargo, el reglamento interior del trabajo siempre debe establecerse como un elemento principal. O sea, ¿y qué debe de contener un reglamento interior del trabajo? Pues obviamente las bases mínimas de protección para los trabajadores, las bases que establecen la norma oficial y sobre todo la ley federal del trabajo. Es decir, nosotros vamos a integrar de acuerdo a la comisión mixta si es que existe un contrato individual o un contrato colectivo de trabajo. Y que en este caso los trabajadores puedan designar quiénes serán sus comisiones. De acuerdo con el contrato colectivo o el contrato individual, la comisión mixta desde luego tiene que acreditarse con participación de los comisionados respecto del acta que se esté constituyendo. Hay que establecer si el patrón pues, corresponde a una persona física o a una persona moral. Si el empleador es una persona física, puede ser el comisionado propio, o bien designar a una persona, no como patrón, sino a una persona en su representatividad, y que esta situación acredite como con identificación oficial del patrón y el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Servicio de Administración Tributaria. ¿De acuerdo? Por otra parte, también establecer la constancia de situación fiscal y el comprobante de. Ahora, si el trabajador es una persona moral, pues desde luego tiene que estar establecido el acta constitutiva de la empresa, el alta ante el SAT y la constancia de situación fiscal con poder notarial y comprobante de domicilio. ¿Por qué? Porque el empleador, al ser persona moral, debe ser designada esa comisión a través de apoderado, ¿ah? Con las facultades del Consejo de Administración. Ahora, ¿qué debe contener un acta de instalación de comisión mixta para poder establecer un reglamento interior del trabajo? Ok, tiene que contener fecha, lugar, hora donde se está realizando la reunión, denominación o nombre de la empleadora, nombre de las personas que intervienen y si son varios trabajadores, pues adjuntar una lista de asistencia de los que hayan concurrido a esa reunión. El propósito, fin y objeto lícito de la reunión. ¿Por qué? Porque es importante determinar que la comisión mixta debe aceptar a los comisionados a través del nombre y la firma de estos y del patrón o de su representante. Adjuntar la identificación del representante del patrón y de sus comisionados de la parte obrera como parte íntegra del contrato individual o del contrato colectivo. ¿Sí? ¿Qué normas intervienen en la Ley Federal del Trabajo que regulan el reglamento interior del trabajo? Bueno, de acuerdo al artículo 423, 424, se establecen eh, esas condiciones con efectos de cómo vamos a regular este reglamento interior del trabajo. ¿Sí? A ver, déjame checar aquí el artículo. Aquí.
Esta parte del reglamento interior de trabajo nos dice que se debe formar de acuerdo a una comisión de representantes del trabajador. La cuestión primera, si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 8 días siguientes a su firma, se depositará ese documento en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya no operan ya no operan las juntas de conciliación, ahora es en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No producirán efecto legal estas disposiciones cuando sean contrarias a la ley y sobre todo a los reglamentos o a los contratos colectivos o los contratos ley. Que los trabajadores y el patrón también en cualquier tiempo puedan solicitar ante tribunales federales que se subsanen esas omisiones materia del reglamento de trabajo y bien que se revisen las disposiciones contrarias a la ley. ¿De acuerdo? Ahora, no hemos definido qué es un reglamento interior del trabajo. Un reglamento interior del trabajo nos establece el artículo 422 de la ley, que es un documento que contiene el conjunto de disposiciones obligatorias para personas trabajadoras, pero también personas empleadoras en el desarrollo de los trabajos en la empresa o establecimiento. No son materia del reglamento interior de trabajo las normas de orden técnico administrativo que se formulen directamente en las empresas con motivo de ejecutar su trabajo. Ahora, el artículo 423 nos señala qué debe contener un reglamento. Es muy sencillo. Debe contener horas de entrada y de salida de las personas que trabajan en el centro laboral, el tiempo destinado para tomar los alimentos y o bien los periodos de descanso obligatorios que establece la propia ley de trabajo. El lugar y el momento en que esa parte de comenzar las jornadas y sobre todo cuando concluyen las, para establecer también algunas condiciones de que trabajadores pudieran sufrir riesgos o accidentes o la muerte en el trabajo con motivo de horas extras. ¿De acuerdo? Ahora, días y horas fijados para hacer la limpieza del establecimiento, también respecto de maquinaria, aparatos y demás utensilios que sirvan para la actividad cotidiana del trabajador, los días y los lugares de pago, todo es importante establecer. También establecer las normas que regulen sobre los derechos de las personas trabajadoras para usar asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral, porque recuerden, con esta adenda que se agregó el sexenio anterior y que se está posicionando hoy día en el actual, la famosa ley silla, hoy día ya implica un riesgo de trabajo que empleados que estaban antes por muchas horas de pie, hoy día establezcan esta parte de cómo están llevando a cabo sus actividades. ¿Sí? Y sobre todo, que esas actividades prevengan a lo mejor condiciones de mala circulación, condiciones de cansancio excesivo, condiciones algunas condiciones óseas, algunas condiciones musculares. Entonces, obviamente esas normas también deben de estar estableciendo en concordancia con el artículo 132, su fracción quinta de la materia laboral. Normas para prevenir riesgos y sobre todo, qué instrucciones se deben dar para prestar servicio. Por eso, hoy día es importante que las empresas volteen a ver un poco la criminología corporativa con respecto al compliance. ¿Por qué? Porque también debemos nombrar comisiones de capacitación para brindar primeros auxilios cuando algunos trabajadores sufran, no sé, infarto, cuando sufran ahogamientos, cuando sufran algunas condiciones ya de fracturas, algunas condiciones de lesiones fuertes que pudieran quizá no comprometer la vida, pero que pudieran ser atendidas por estas opciones. Ahora, también normas sobre labores insalubres o que impliquen un peligro y sobre todo que los menores, que en un grado menor no se deben desempeñar, sobre todo la protección a las mujeres embarazadas. O es decir, en esta fracción específicamente
No se debe, el reglamento interior de trabajo debe atender a labores sin salud o que impliquen peligro real inminente, pero establecer también que los menores de 18 años no pueden y no deben trabajar en los centros de trabajo. Sobre todo proteger a las mujeres embarazadas, porque de repente sí se puede incurrir en esas condiciones de que la mujer embarazada esté trabajando de pie, o pudiera estar trabajando con solventes, o pudiera estar trabajando con agroquímicos, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte también atiende a a la forma en que las personas trabajadoras también sean sometidas a exámenes médicos, periódicos, desde luego, para conocer el estatus real de cómo está su salud. Porque recuerden que hoy día la primera causa de muerte en México pudiera ser la diabetes mellitus o bien los infartos. Establecer en qué condiciones está operando su trabajador para efectivamente intervenir de acuerdo a estas guías e instructivos del reglamento interior de trabajo. Desde luego, al someterse a esos exámenes médicos nos permite conocer realmente no tanto la productividad del trabajador, sino conocer su estatus clínico y poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se pueda. Otra fracción establece los permisos y licencias en acorde a las disposiciones disciplinarias sobre procedimientos de aplicación, sobre todo en qué condiciones se deben suspender las actividades laborales, no como medida preventoria, sino también como medida disciplinaria, porque el trabajador desatendió las indicaciones del reglamento de trabajo. Entonces, esas medidas disciplinarias no pueden exceder por más de 8 días. Y sobre todo que la persona que haya incurrido en esta infracción puede tener derecho a ser oído los motivos del por qué se le está aplicando la sanción. Ahora, en esta parte, nosotros establecemos que todas las normas necesarias y convenientes, acordes a la naturaleza de cada empresa o los establecimientos, deben conseguir siempre una mayor seguridad para sus trabajadores y regularidad dentro del desarrollo del trabajo. Ahora bien, es menester del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hacer pública cualquier consulta a cualquier persona sobre textos íntegros acordes a los reglamentos interiores de trabajo y sobre todo que al estar depositados en una autoridad registral como es el Centro de Conciliación Federal, el trabajador pueda solicitar copias y se le expidan esas copias de los documentos en términos en lo dispuesto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde luego, esos textos íntegros están en acorde a qué? A los reglamentos interiores en el registro, en el Registro Federal de Registro Laboral. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a algunos conceptos básicos, el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos define los reglamentos de trabajo como este conjunto de disposiciones de carácter técnico, pero que con el apoyo del personal administrativo o disciplinario van a normar el buen funcionamiento de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque de los cuales ellos dependerá esa dirección, esa organización, esa parte de la seguridad y desde luego la higiene industrial en acorde a la distribución de labores de los trabajadores. Y sobre todo, que el reglamento interior de trabajo debe ser de observancia obligatoria dentro de los estatutos que se estipulan en los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque pueden haber reglamentos administrativos o reglamentos sobre las condiciones. Estos quedan excluidos. Y además también los reglamentos de las dependencias de la República Federal, porque el reglamento interior está en acorde al 423, sí, pero este reglamento debe contener sí las disposiciones que existen un conjunto de normas acordadas entre trabajadores y patrones. Ahora, que el contenido ya lo señalamos. O sea, la empresa tiene que tener disposiciones preparatorias a las actividades de la empresa, normas señaladas, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte del proceso de elaboración tiene que ser muy, muy, muy específico. ¿Por qué? Porque la procedencia para su acción, de acuerdo con el 424, fracción cuarta, deben de subsanarse todas esas omisiones hechas al reglamento y sobre todo que cuando sean disposiciones contrarias a la ley, estas disposiciones no vengan implícito en violaciones a los trabajadores.
sino más bien que los propios sujetos intervinientes deban obedecer en favor de ellos y en favor de prevenir accidentes y riesgos laborales esas condiciones del trabajador. Entonces, en esta parte, el Reglamento Interior de Trabajo quizá deba o no deba señalar que todo trabajo, o sea, que toda su inclusión, vamos, pues, a las actividades laborales debe ser obligatorio en toda empresa, y sea mínima, pequeña, mediana o gran empresa, debe de haber un reglamento interior de trabajo, sí o sí, y establecer como una herramienta elemental y sobre todo sumamente útil para los trabajadores y los patrones en aras de facilitar la prestación de un trabajo personal subordinado. Porque recordemos que dentro de las condiciones laborales, como lo hablaba yo en inicio de la sesión, es importante que el trabajador labore en condiciones salubres, en condiciones óptimas, en condiciones necesarias y acordes a lo que está desempeñando día con día. Y que cuando más sea obligación del patrón establecer esos parámetros y esos lineamientos de protección de los trabajadores. Con este objeto se van a prevenir riesgos, accidentes, sobre todo enfermedades que puedan provocar incapacidades temporales permanentes, incapacidades temporales eh, que nada más vayan en detrimento de ciertos aspectos de la salud, o bien la propia muerte del trabajador. Hoy día, queridos abogados, sí necesitamos poner más énfasis en cómo estamos trabajando. La salud mental tiene que ser atendida ya de manera oportuna en los centros laborales, porque cada día estamos viendo más este trastorno de burnout que aqueja día con día a nuestros trabajadores. Y sobre todo, que las empresas inviertan en estos planes de capacitación y sobre todo que inviertan en implementar estatutos de la psicología corporativa para el establecimiento de el compliance corporativo. Porque es importante también tener comisiones, no nada más de higiene y seguridad industrial, comisiones en materia de protección civil, prevención de riesgos, prevención de robos, prevención de la salud, ajá, y primeros auxilios, desde luego, y sobre todo establecer esos lineamientos de cómo los trabajadores debemos atender día a día nuestras capacidades para poder desempeñar óptimamente las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí termino hoy con mi participación. Les agradezco infinitamente su atención y bueno, muchas gracias. Hasta luego.